Bueno, para la gente que está por Facebook Live, les cuento que está sonando. Ponelo más fuerte que lo escuche toda la gente también que está conectada a www.elinformanteradio.com y que también lo está viendo por YouTube, en el canal de la radio, el video de Guillermo Moreno, o para Guillermo Moreno. Yo quiero un compañero, se llama. Y muy buena la música también, ¿eh? Hay que felicitarlos. Bueno, y ahora sí, fuerte el aplauso mientras va haciendo un fade out para recibirlo a él. Mira, la gente también se conecta en Facebook Live, lo voy a traer para acá. A ver. 3.919 personas ahora. ¿Cuánto? 3.919. Bueno, ahí está. ¿Qué tal, Guillermo Moreno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, ¿eh? Muy No, amable de tu parte. Gracias a vos, la verdad, muy contenta de tenerte. Así que, bueno, me agarraste un poquito molesta, como verás. No, pero bueno, está bien. Pero está bien, vos me está permitís. Bien justificado. Está bien justificado. Sí, desde ya que sí. Y bueno, y como para darle un poquito más de peso a esto que hablé en el comienzo, te quería preguntar sobre el DNU, que es el decreto de emergencia, ¿verdad? De urgencia o algo así. Decreto de necesidad y urgencia. Ahí está, me lo dijiste bien. Bueno, eso te quería preguntar, porque tengo entendido que sería como ilegal, anticonstitucional. ¿Puede un gobierno así salir por encima del Congreso incluso, ¿no? Y decretar algo de esta manera, para mi opinión personal, muy, no sé si es tiránico la palabra o qué. Mirá, sabes que la división de poderes es así. El Congreso legisla, el Ejecutivo ejecuta lo que las leyes determinan y el Poder Judicial ordena en ese marco lo que se adecua o no a la Constitución. Ahora, el Congreso hace leyes, Sí. En las dos cámaras, pero hay algunos instrumentos en el Poder Ejecutivo que también hacen parte del marco normativo. Cuando te digo marco normativo, te digo los hechos que te ordenan la vida, al margen de que estén bien o mal, y que vos tenés que cumplir. Cuando yo era joven, pero muy joven, pues ni había nacido, o estarías por ahí naciendo, vos imaginate que había edictos policiales. Sí. El jefe de policía podía decir cosas que podías hacer y cosas que no podías hacer. Por ejemplo, podía salir un edicto policial que decía, bueno, usted tiene que andar con los documentos encima. ¿Y por qué tengo que andar con...? Pues un edicto policial. Hasta el jefe de policía generaba marcos normativos. Bueno, eso se terminó. Sí. Pero los funcionarios del Poder Ejecutivo generan marcos normativos de acuerdo a su responsabilidad. Por ejemplo, el jefe de gabinete toma decisiones, los ministros y los secretarios toman resoluciones, los directores nacionales disponen y el presidente decreta. Hay algunos hechos que necesitan, por su característica, estar firmados también por todos los ministros del Gabinete Nacional. Cuando el presidente decreta sobre un tema determinado, el ministro incumbente en ese tema tiene que firmar. Cuando es un decreto de necesidad y urgencia, es todo el gabinete. ¿Qué implica eso? Que es un decreto, pero de un rango superior. Entonces, hay en el Congreso una comisión que es la que tiene que finalmente opinar si ese decreto pasa y no pasa. Claro. Cuando ese decreto se aplica, también puede haber instancias donde finalmente la justicia decida si es constitucional o no. Pero eso es todo un procedimiento, porque un juez lo puede resolver, pero después está la apelación y después hay otra apelación. Vos sabés que los escalones de la justicia, hasta la Corte Suprema, a veces son 4 escalones. Sí, sí. Bien,
este decreto, si es que es inconstitucional o lo decide la justicia, entiendo que lo debe estar... ¿Todavía evaluando? Sí, claro, porque en realidad, hasta que la justicia termine de expedirse, son todos estos escalones que te voy diciendo. Claro. Y la primera alzada de un juez de primera instancia ya es un tribunal como mínimo tripartito. Puede tener 2 integrantes, pero nunca la alzada puede ser de uno solo. O sea que son los tiempos necesarios de la justicia, y eso no está ni bien ni mal. ¿Y qué pasa con la Constitución, con el artículo 99, bueno, 29, esto, 14, ¿no? El que lo puede opinar es la justicia, sí, o la comisión bicameral en el Congreso. Sí. En eso están. La comisión bicameral obviamente son mayorías y minorías, y la justicia tiene su tiempo. Al margen de ese debate, sí, que sería un debate en el marco institucional, y por eso me tomé el atrevimiento de contarte los distintos órganos del Estado, cómo se conforman y cómo legislan, en realidad el Congreso, pero de alguna manera también, de hecho el Poder Judicial a veces hace interpretaciones de las leyes y a partir de ahí esa interpretación es la que va y no necesariamente tiene que ver con el espíritu del legislador. Bueno, así funciona la República. Al margen de eso, lo que me parece que es un debate válido, y que sí lo planteaste vos, es si la contradicción salud-economía era una contradicción válida. Claro. El presidente se paró hace un año atrás, porque si entramos por el tema legal, bueno, entramos en estos vericuetos que estamos diciendo. Ahora, lo otro es una decisión política que tomó el presidente, y que tiene que ver con que hace un año atrás, para marzo del 2020, decidió que entre salud y economía él se plantaba en el córner de la salud. Ahí le dijimos, y entre otros se los dije yo, mire, presidente, que el pueblo no solo tiene que respirar, sino que tiene que comer. Totalmente. ¿Por qué respirar? Bueno, porque el coronavirus te se atacaba, asocia con los pulmones y demás. Pero comer es obvio, ¿por qué? Y entonces, si vos te parás en uno de los corners, ¿qué pasa con el otro? Claro. Y bueno, pasa lo que pasó. El presidente destruyó la economía. Y era obvio que si vos destruís la economía, también destruís la salud. Por ejemplo, el presidente tiene unas visiones muy extrañas. En el último decreto, cuando, de este que estábamos hablando, dice, bueno, finalmente solamente va a impactar en 3 días hábiles. No sé si escuchaste eso. Sí. O sea que el presidente tiene la idea que los días que no son inhábiles para la administración pública, que son inhábiles para la administración pública o para la justicia, no se trabaja. ¿Y qué le decimos, que no panadero? Es mi caso. Yo trabajo los días justamente al revés. Claro, pero es que sábado, domingo. Pero claro, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? La Argentina trabaja 27 por 24. Algunos, bueno, un horario, otros... Eso aparte es un país muy de emprendedores, el emprendedor trabaja a toda hora. 7 por 24. Sí. 7 por 24. Trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas. A algunos les toca trabajar un momento, otros. La policía trabaja todo el día, los enfermeros trabajan todo el día, y todos los días de Dios. Los panaderos trabajan los domingos a la mañana y es el día que más venden. Claro, es como muy liviano, ¿no? Muy liviana las respuestas de que recibimos de este presidente. Y no es muy dictatorial, entonces, mandarse así con este decreto. Porque ¿sabes por qué empecé con este tema y te hablo de la justicia y los artículos de la Constitución y todo? Porque el debate, ¿sabes dónde estaba? En el comerciante. Vamos a salirnos del ambiente artístico, porque esto le afecta a muchos sectores, como dije al comienzo. El comerciante dice, si abro me meten una multa. El abogado me dice a mí, no le pueden meter una multa, no es aplicable, porque este decreto es ilegal. Entonces, ¿de qué nos agarramos? El comerciante está, bueno, recién decíamos acá que lo tenemos también a Jaime, muy bienvenido en la mesa, el presidente del Partido Republicano Federal, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a toda la audiencia. Recién comentábamos que estaba todo abierto por Avenida Santa Fe. Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo es esto? No, bueno, un abogado te puede dar su opinión profesional, sí, pero no es más que una opinión. Igual la gente se atrevió pero esto, y abrió todo. Pero ahí viene, pero es que los pueblos, ¿cómo se constituyen? Los pueblos se constituyen a partir de 2 principios ordenadores. El principal, los
vos entendés. El primer principio de autoridad. Entonces, alguien toma decisiones y el resto acompaña esas decisiones. Es un principio fundamental y fundacional de los pueblos. Ahora, hay otro principio de la misma naturaleza y tan importante como el principio de autoridad, que es el principio de rebelión. Claro, sí, Muy bien. te sigo. Eso significa que cuando los pueblos consideran que las decisiones no son justas, prima el principio de rebelión. Por eso las revoluciones. Ahí está. El peronismo, cuando surge desde el principio de rebelión. Perón preso, el pueblo se moviliza. Pero esa noche, Perón sale al balcón y empieza a privar el principio de autoridad. Perón les dice, bueno, ya estoy libre, ahora a casa. Y todo el ciento de mil se van a casa. Claro. Muy bien, ¿qué es lo que le pasa al presidente? ¿Tiene la autoridad y la legitimidad para tomar estas decisiones? La tiene. Okay. Pero el tema es que no es una evaluación únicamente legal y legítima. El pueblo, cuando ve que no es justo, se empieza a rebelar, que es lo que vos acabás de ver en la avenida Santa Fe. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a empezar a meter multa a todo el mundo? Imposible. Por eso la conducción es tan importante, pero es distinta a la opinión del abogado. El abogado te puede dar una opinión. Nosotros estábamos hablando del marco jurídico. Ahora, si el marco jurídico es injusto, empieza a privar en el pueblo el principio de rebelión. Es lo que vos estás viendo, porque no es solo en la avenida de Santa Fe. Te está pasando en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el Gran Buenos Aires. No es que pasa en Santa Fe y no está pasando en Rivadavia. Pero puede ser, porque yo antes decía, puede ser que el pueblo esté tan tibio con estas medidas, lo notaba un poco tibio, decía, ¿será miedo? ¿Qué será? Y yo, ¿sabes por qué nombro esto de los abogados o el marco legal? Porque digo, eso también ayuda un poco a perder el miedo de decir, no, yo abro porque existe una constitución, existe esto que es ilegal, porque también la gente tenía miedo a abrir y que le metan multas. O, por ejemplo, como pasó en Rosario, los médicos que marcharon y se llevaron médicos presos. Claro, lo que pasa es que la Constitución no es de libre interpretación. La Constitución es la ley de las leyes y a partir de ahí se arma todo un marco normativo. Por eso expliqué que el decreto de necesidad y urgencia, si está dictado con las formas que corresponden, es legal. Y hasta podría ser legítimo, hasta que el pueblo dice esto es injusto y le retiró la legitimidad. Cuando el presidente lo firmó, era legal y legítimo. Vos fijate que en marzo del año pasado, los comercios estaban abiertos o cerrados. Y cerró todo. ¿Viste? Entonces ahí fue legal y también tuvo legitimidad porque le hicieron caso. En este último decreto, cuando él lo firma, es legal y legítimo. Piensa que va a repetir lo de marzo del año pasado. Pero se le empieza a complicar. Que la legal, no. Por eso la opinión por eso la opinión del abogado no es más que una opinión. No es que un abogado viene, yo soy abogado, interpreto la Constitución así. No. Esto empiezan a ser los procesos que se dan donde el pueblo empieza a estar en estado de rebelión. Que es un estado constitutivo de los pueblos de la misma naturaleza que el principio de autoridad. ¿Qué es lo que empieza a perder Fernández cuando vos caminás por Santa Fe? Credibilidad. La legitimidad. La legitimidad. La legalidad no. No, dije porque credibilidad. por eso dice. La legalidad la sigue teniendo. El problema es la legitimidad que empieza a permear. Hasta que se genera un estadio complicado, si no, no hubiese habido ninguna revolución. Claro. Si el status quo, que siempre genera el marco normativo, y la legalidad es acatado, no hay revolución. Precisamente las revoluciones que se producen a partir del principio de rebelión cambia ese status quo. Y genera algo que se llaman los principios axiomáticos de la revolución. ¿Qué son los principios axiomáticos de la revolución? La nueva Constitución. Por eso Perón hablaba que finalmente la revolución se institucionaliza.
Cuando terminás, en función de esos principios axiomáticos, construyendo la nueva legalidad. Pero esa nueva legalidad se transforma después en status quo. Bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Vos sí, podés te estar sigo. en contra o podés O estar a a favor. favor. Entonces, Sí. Fernández, ¿es legal para hacer? ¿Tiene legalidad? Tiene legalidad. legalidad. ¿Tenía legitimidad? Tenía legitimidad. Bien. ¿La está perdiendo? La está perdiendo. Porque no le hacen caso. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué pasó en Rosario? Salieron a reprimir. ¿Sirve de algo? Y es un lío. Porque Sí, está sí, reprimiendo es y es complicado. un lío, es un lío. Entonces, el problema central Sí. es que el presidente decidió entre salud y economía Claro. cuando no tenía que decidir. Porque hubo un ministro de salud, el general Perón, que tiene un extraordinario ministro de salud hace más de 70 años, Sí. Carrillo, que dijo que para tener buena salud tenías que tener buena Una economía. buena economía. Bueno, Sí, es concuerdo. obvio. Lo que pasa es que tenemos un presidente que tiene una manera muy extraña de reflexionar. Por Bien. eso puede decir, no, pero no se aflija porque hay días inhábiles, como si los días No. inhábiles, el Sí. que no trabaja, no trabajan los empleados públicos, la justicia, Claro, todo el resto trabajamos. Pero aparte, Guillermo, en un país donde se vive mucho el día a día, ¿no? Es un país, porque a mí me decían, bueno, pero otros países también, bueno, pero no somos Alemania para cerrar todo y listo. Acá te cerrás, ya la Argentina venía, digamos, bastante complicada antes de la pandemia a nivel económico. O sea que no pongamos la pandemia como excusa porque ya veníamos medio mal, que de eso también vamos a hablar. Y para cerrar este segmento que mezclamos justicia, decreto y demás, yo sé que ahí agradezco a la gente que también está en Facebook Live. Mira, tengo desde de Estados Unidos, México, de la ciudad de Bolívar, donde trabajé mucho tiempo, saludos. Una pregunta que yo sé que ustedes también se hacen estando ahí para hacerle a Guillermo. Si esta fuera tu gestión, si fueras el presidente, ¿hubieras tomado este mismo camino, esta misma decisión, o tendrías un plan B en mente, que no te voy a preguntar cuál es que hubieras hecho, porque si no es darle letra, capaz después lo hace, viste, Fernández, y era de Moreno la idea, ¿no? Viste que acá es muy así. No, pero ¿hubieras tomado este mismo camino? Mirá, es muy atinada tu pregunta en el siguiente aspecto. Cuando vos tenés que tomar decisiones Sí. sobre hechos que ya viviste, tenés dos opciones. O repetís lo que hiciste si fuiste exitosa, Claro. o cambiás lo que hiciste si no fuiste exitosa. Sí, sí. Eso se llama experiencia. Vos organizás este programa, organizás tu trabajo, organizás un espectáculo y decís, che, esto me salió bien, lo repito. Totalmente. Vas a hacer una tortilla, la viste a tu mamá, viste a alguien que le sale bien, repetís la manera de hacer la tortilla. Digo una tortilla porque es muy complejo hacer una tortilla, no es una pavada. Sí, sí. No, Muy bien. No es mi especialidad. Bueno, está bien, pero suponete Sí, que sí, tenés... sí. O sea, la experiencia te sirve para que cuando vos enfrentás un hecho que no es novedoso, sino que es repetitivo, Sí. vos hagas lo que te resultó correcto en el momento que lo hiciste. Sí. Fin, eso se llama experiencia. Bien. Cuando enfrentás hechos novedosos, que nunca te pasaron, Sí. una singularidad, es la primera vez que acometés ese tema, no tenés la experiencia, porque es la primera vez. Claro. La primera vez que una mamá amamantó a su bebé, es la primera vez. ¿Está bien? Sí, sí. Para no decirte estos hechos. En la vida tuvimos muchas primeras veces. Sí, totalmente. Ok. Sorpresas. Ahí lo que haces es recurrir a tu formación básica. Vos decís, mirá, me enseñaron de esta manera. Sí. Entonces, si bien es un hecho novedoso, vos tenés una formación que de alguna manera la sociedad, tus padres, tus amigos Tus te valores. Sí. dieron y acometés el problema. Sí. En política y en muchos ámbitos de la vida, eso se llama doctrina. Vos tenés los elementos ordenadores que te permiten tomar decisiones ante un hecho singular, o sea, un hecho nuevo. La pandemia es un hecho nuevo. Para Sí. Fernández, para vos, para mí, para la Argentina y para el mundo. Para el mundo, sí. Desde que nosotros no hubo pandemia. Sí. Podemos haber tenido epidemias, pero sí. pandemias, no. Sí, sí. Por lo tanto, es lógico que para todos los presidentes del mundo, incluido Fernández, fuera un hecho novedoso, porque no lo había vivido.
No hay experiencia, entonces. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí vas a la doctrina. Claro. Si la tenés, si no la tenés es un problema. ¿Qué doctrina tendría que haber utilizado Fernández? Peronista. Muy bien, ¿qué dice la doctrina peronista? Mire, usted que va a hacer conducción, nunca conduzca desde el miedo. No conduzca desde el miedo, conduzca desde la persuasión. No le meta Miedo a la gente. Ay, bien. Bien. El miedo sirve para cualquier cosa menos para generar estabilidad. ¿Qué decía Napoleón? Las bayonetas sirven para todo menos para sentarse encima. Él generó miedo desde el primer día. Maquiavelo también tiene una frase sobre el miedo que va a dominar ¿no? al pueblo. Pero un momento determinado. Claro que vos te pueden hacer tomar decisiones por terror. Eso se llama terrorismo. Pero a la larga, vos obedecés, pero no estás persuadido. Esto es muy difícil que un presidente conduzca desde el miedo. Fue lo que hizo. Claro. Desde el primer día. No salgas acá, no hagas esto, el virus te va a atacar, que esto, que... Y generó una serie de situaciones donde él pensaba que la palabra presidencial no iba a tener impacto en la salud mental, individual, familiar o colectiva. Y tiene mucha influencia por el principio de autoridad. Claro. ¿Dónde comienza la autoridad? En el presidente. Sí. Por eso es tan importante la palabra del presidente. Bueno, muy bien. Metió miedo. Primer error. Bien. Segundo error. ¿Qué dice la doctrina? Busque armonía. ¿Qué dice el peronismo en el espacio de la producción? Armonice el capital y el trabajo. Usted no es marxista para pensar que no va a haber derecho de propiedad o que el capital va a estar todo en manos del Estado. Y tampoco es liberal para pensar que el trabajo es solamente un costo y le importa un bledo lo que pasa en la vida de estos hombres. Somos peronistas, ni tan calvos ni tan peludos. ¿Está bien? Bien. Y ahí surge la tercera posición. ¿Y qué te dice la tercera posición? Busque la armonía como concepto básico para desenvolverte en la vida. No elija los extremos, trate de armonizar. De esta manera tendría que haber armonizado la salud y la economía. Alguien le tendría que haber dicho, mire, presidente, en marzo del 2020, sobre 21 millones de personas que deberían trabajar en la Argentina y 18 millones trabajando porque ya hay 3 millones desocupados, que quieren trabajar pero no pueden. Pero todavía tenemos 18 millones y medio de argentinos trabajando. Con esta medida que usted va a tomar va a dejar 4 millones y medio de argentinos trabajando, con lo cual va a ser pedazos la economía. Y alguien diría, no, pero yo les voy a regalar plata. Es que la plata no es la economía. La plata es el instrumento para que vos puedas sobrevivir comprando los bienes y servicios. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué hizo el presidente? Retiró la fuerza de trabajo del mercado. Dejó 4 millones y medio de personas trabajando. Nos quedamos casi sin bienes y servicios. Pero por el otro lado regaló plata, lo cual no estaba mal, porque si no trabajamos, muy bien, regala plata. Ahora, sí, pero no todos igual, eso fue también medio un con engaño, esa, pero suponete que vos decís por 6... No es mi caso, a mí no me dan nada. Suponete que vos decís por 6 meses regalo plata, y vos no te vas a negar. Sí. Ahora, ¿y qué haces con esa plata si del otro lado no están los bienes? Claro, sí, si no se está generando, produciendo. Perón no decía que había que producir pero es que y comer. Este es el ABC de la economía. Perón decía, por lo menos hay que producir lo que se consume. Ahora, es de sentido común que si vos sos presidente y retirás la fuerza de trabajo del mercado, te quedás sin bienes y servicios. Tal cual. Por eso cayó la economía como cayó. Sí. Si a su vez das la plata, esa plata va a querer consumir los bienes y servicios que no están. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a haber? Pobreza extrema, inflación. Bueno, Bien. todo eso empezó a pasar. Claro, sí. Por eso volviendo a la pregunta, ¿usted hubiera tenido un plan obvio, B? Sí, pero no era un plan B, porque en realidad es la pandemia. Lo que hubiese hecho era aplicar la doctrina. Claro. No conducir con miedo. Decreto. Bueno, claro. Lo que haces es, sacás un decreto, pero con otras características. Y aparte, cuando explicás el decreto, lo primero que decís es, mire, me voy a ocupar de la salud espiritual, me voy a ocupar de la salud mental. Psicológica. De las personas. Por lo tanto, acá tengo los médicos, acá tengo los psicólogos y los psiquiatras. Me voy a ocupar de la salud de la sociedad, porque la sociedad se enferma cuando está encerrada. Entonces tenés que traer a los sociólogos. Finalmente me voy a ocupar de la economía. Entonces, ¿a quién traigo? No economistas, traigo empresarios, dirigentes sindicales, traigo los que hacen la economía todo el día. Pero por último, como somos doctrinarios y pensamos que el hombre tiene cuerpo y alma,
Sí. ¿O no pensamos eso? Sí, sí, sí. ¿Y el del alma quién se ocupa? Dios. Y Lo acá en la espiritual. tierra, ¿quién es? Y a ver, la Y religión. claro, entonces llamás a los rabinos, a los sí, por curas. supuesto, estoy de acuerdo Entonces totalmente. no llamás solamente un U grupo. otras religiones Todo lo que tengan, creyentes, todas. sí. Muy Los bien, entonces vos, evangelistas. Sí, sí. todos los que de alguna manera te cuidan el alma en nombre de Dios. Bien. Entonces vos qué haces, no tenés un solo grupo de expertos. Claro. Porque ¿qué dice la doctrina? Usted tiene que convocar a todos aquellos que impacta este hecho singular, seleccionando con precisión dónde este virus va a Sí. generar consecuencias. En Bien. la salud física sí, en la salud mental también, en tu alma también, en la sociedad también, como una comunidad, y en la economía. No era un grupo de expertos, que después nos enteramos que no puede haber expertos de un hecho que no se conoce. Claro. Mirá, hoy estaba escuchando la radio, Sí. los norteamericanos empezaron, viste que salió en todos los diarios hay que Biden, que no se llama Juan Domingo, se llama Biden, dijo que le dio 60 días a su aparato de inteligencia para que hagan un informe cuál fue el origen del coronavirus. Si Biden dio esa orden es porque ese informe ya está escrito. Estamos claros en eso. Claro, sí, sí. Es obvio que ya está. Sí, sí, sí. Le da 60 días, pero ella sabe que está, si no, ni da la orden. Sí, no va a sí, dar la sí. orden para que después venga el aparato de inteligencia y le diga no sabemos. Tal cual. Sí, Está, sí, sí, es obvio te sigo. que si vos Sí. sos presidente norteamericano, decís, ya tengo el informe, doy 60 días. En estos 60 días los norteamericanos van a empezar alguna campaña de difusión en la dirección de las conclusiones de ese informe. Vos me decís, ¿y por qué sabes esto, Guillermo? Y porque ya somos bien, ya sabemos, ya lo vivimos tantas veces. Claro. Entonces, Biden da una La orden. experiencia. Biden da una orden Sí. para que digan 60 días para escribir un informe a mi aparato de inteligencia, que no es solo la CIA. Yo ya te digo que ese informe está escrito. Y en estos 60 días empiezo una campaña de prensa para sensibilizar alrededor de las conclusiones que va a tener ese informe, que yo ya las conozco. Claro. Entonces, hoy había un periodista importante de la Argentina, que yo respeto, valoro, que lo convocaron, medios online, Sí. como estamos haciendo nosotros, él dijo un Sí, Zoom, por pero puede streaming. ser cualquier otro, a un congreso con muy pocos especialistas para analizar el tema del coronavirus. Y de la Argentina seleccionaron médicos, periodistas. O sea que si vos revisas ya sabes que de quién estoy hablando. No hay Sí. tanto. Entonces, ¿cuál es la conclusión hoy de las primeras reuniones de este periodista, que a su Sí. vez es médico? Dice, mire, la primera conclusión que sacamos, y este es un Zoom en todo el mundo, Sí, sí. seleccionado, los que participan, es que lo que más nos llama la atención es que no sabemos nada. Claro, si no sabes nada después de un año y pico, imagínate cuando esto empezó. Sí, Primera conclusión seria de sentido común. No puede haber expertos de un tema que no se conoce. tal cual. O sea, si vos tenés ahí un técnico que es experto, tiene que saber tocar los botones. Sí, Si no, no es operar experto. la O sea, radio, tal cual. sería una definición muy particular que tengas expertos de temas que no se conocen. Y la realidad es que el tema no se conoce, por lo tanto no había expertos. Vos lo que tenías eran las cabezas más preparadas para abordar ese tema. Claro. Desde la salud física del hombre. Sí, sí, sí. Y eso es lo que Alberto de alguna manera centró atrás y dijo, cuando lo sentó, gracias a los expertos, pará, de la salud física y todo el resto. Entonces vos tendrías que haber tenido los coordinadores de cada uno de esos grupos de expertos, que eran los que sentabas atrás, incluso los religiosos. Claro. Con eso vos le decías, mire, esto impacta en todos estos lugares y desde acá los vamos a atacar. ¿Eso quién te lo enseña? La doctrina. O sea, tomó una posición muy individualista entonces, Fernández. Tomó una posición con falta de formación. No, falta de formación. Él, cuando dice impacto desde el miedo, tiene la sensación que si él mete miedo le van a hacer caso. Y cuando él dice tengo los expertos en sanitaristas, porque esto solamente tiene que ver con la salud física, Sí. bien del conjunto, bien individual, se olvida de las otras dimensiones. Por lo tanto, su formación es muy primaria. Bien. Es muy primaria. Por eso digo que el presidente no está apto. Sí. Cuando vos me decís, ¿y cómo se hubiese encarado esto en un gobierno peronista? Bueno, como te lo estoy diciendo. Sí, 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 te quedó más que claro. Y Guillermo, mira, acá la gente se conecta.
y te voy a decir un poquito lo que me dicen. Mirta Lobos, desde Bolívar, la ciudad tan linda de Bolívar, dice: hola Cecilia, un saludo al señor Moreno. Después Isaac Eisen, que es un gran maestro de actuación y actor y demás, de muchos años que conozco, dice: muy bien Guillermo, si la salud mental, exacto, que nombraste también lo de la salud mental, que eso también yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con la parte psicológica? Porque una de las cosas que yo le digo a la gente, al menos en mi entorno, tuve más muertes del corazón, de ACV, de nervios, digo yo, porque la verdad que toda esta inestabilidad, que aparte también vos fíjate, que está bien, tal vez un poco por lo que vos decís, la falta de conocimiento ante este suceso extraordinario que es la pandemia, ¿no?, mundial, pero los nervios que te causa el que no se sabe para dónde van, es como que yo a veces siento esa falta de líder de alguna manera, y te quería preguntar esto, porque vi muchas entrevistas tuyas donde mencionas mucho que el presidente actual se autoconfesa socialdemócrata. Sí. Y te iba a preguntar esto, porque hay gente que, claro, todavía sigue asociando el peronismo, viste que hay un poquito de mezcla que no se entiende, y para que la gente que está acá, bien siguiéndonos, empiece a entender un poco. ¿Cuándo sentís que el presidente se desvió de la doctrina peronista, como bien lo estás diciendo acá? Mira, yo lo conozco hace 30 años, claro. Alberto, nunca fue peronista. Ah, ok. Nunca fue peronista. Nos quedamos más tranquilos. No, claro, pero él me lo ha dicho a mí infinidad de veces, no es que él siempre se consideró un socialdemócrata. Cuando vos, esta semana creo que fue el martes, sí, ves ese video de Alberto dedicado a Bob Dylan porque cumple 80 años. Sí. Lo habrás visto, me imagino. No lo viste, sincera, pero bueno, no te voy a mentir. Vale la pena que... Lo voy a Cuando ver. él dice, 3 minutos, él dice, porque Bob Dylan le cambió la cabeza a nuestra generación. Y vos te lo quedás mirando y decís, Bob Dylan. Pero es Bob Dylan. Pero entonces Perón, Adam Smith, Marx, el Papa, De Gaulle, los que cambiaron a Gandhi, si vos me decís, Mao, Fidel, vos me decís, no importa, eso vos me decís, podemos estar de acuerdo. Hasta Hoyo, mira. Pero te cambiaron la cabeza. Claro. Sí. Pues vos lo leías, lo estudiabas. Sí. Pero ¿cómo vas a decir? Yo no te voy a decir que no tiene un impacto. Yo valoro enormemente a los artistas. Sí, mi hija sí, es actriz, ya lo sabés. O sea que tiene un espíritu sensible. Claro, pero de ahí a decirme, claro. Vos me decís, mirá, qué sé yo, Agostino Neto, el que hizo la revolución angoleña, que vos ni líder de la revolución angoleña. Era un poeta, pero era un líder revolucionario. Lo que hizo fue cambiar la cabeza porque hizo una revolución exitosa. Sí, sí. Que le permitió ser un líder revolucionario, porque era poeta seguramente, Ho Chi Minh también. Pero escuchame una cosa, lo que te cambia la cabeza es la acción política. Claro. Esto, cuando Alberto presenta esas cosas, es una cabeza muy especial. Claro, o sea, discúlpame que te interrumpa, pero en este gobierno no aplicó nada para tu opinión. No, él ¿La no línea miente. peronista? No, él no miente. Él es esto. Por eso después vienen otras, hoy me preguntaba un colega tuyo, pero dígame, ¿las decisiones son de Alberto o son de Cristina? Ah, sí, todos nos preguntamos. Bueno, muy bien. Eso. Te lo pregunté a vos en la entrevista el otro día. Entonces, supongamos que las decisiones fueran de Cristina. ¿Vos qué pensás? ¿Que si Alberto pudiera tomar las decisiones libres e independientes, sería un buen gobierno? Yo te digo que Alberto no está apto. No, sí, bueno. Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene? Sí. Si las decisiones... Yo te digo a vos... Es lo que aplica. Yo lo que te digo a vos es esto. Sí. Alberto es esto. El que está tomando las decisiones es él. Ahora, Cristina está en este barco y no se puede bajar. Así que no tiene ninguna alternativa. Claro. Ella lo eligió, es responsabilidad de ella. El problema de la pregunta en sí es pensar que al pobre Alberto no lo dejan. Ah, claro. Y no es cierto. Claro. Él no es apto. Él Ahora, firma. El problema de Cristina es que eligió a uno que no es apto. ¿Por qué lo eligió? Y bueno, ya es un tema de ella. ¿Se puede bajar del barco o no se puede bajar? Y sí, corre claro. la suerte de Alberto Fernández. Ahora, con esa pregunta, donde aparentemente queda la duda de que Alberto podría ser exitoso si lo dejaran, yo te digo que no, es esto. Claro, sí. Yo lo conozco hace 30 años, no es apto. Él no es apto.
Bueno, es que si fuera dominado, obviamente no es apto. Y si no fuera dominado y está poniendo él todos estos decretos y demás, tampoco está mostrando justamente aptitud, ¿no? Bueno, de las dos formas. de las dos Ahora formas. te pregunto, para que la gente también entienda, a ver y si yo lo entendí bien, vos te abriste del PJ. Claro, nosotros conformamos nuestro partido, Principios y Valores, ¿por qué? Porque sabíamos que finalmente, cuando la cosa empezaba a estar difícil, lo que iba a hacer Alberto era ser elegido, él iba a decir que le pedía, pero en realidad es una operación de él, presidente del Partido Justicialista. Es obvio que cuando vos te vas quedando con menos capacidad y autonomía decisional, que es lo que le pasa, esto significa perder poder político, se iba a apropiar del Partido Justicialista. Fue lo que pasó. Acá también hay una experiencia muy interesante. Sí. En el año 2001, en octubre del 2001, parece la prehistoria, pero no es tanto. La crisis, Sí. Terraño, ¿te acordás de Terraño? Que había sido jefe de gabinete de la Rúa. Sí. Le hace la interna de la Rúa para elegir autoridades de la Unión Cívica Radical de la capital federal. Una lista estaba de la Rúa, apoyaba de la Rúa, la otra lista apoyaba a Terraño. Como son radicales, en vez de ganar la lista del presidente, que es lo lógico, porque si imagínate que el presidente en ejercicio no puede ganar la interna de su partido, claro. Imagínate cómo quedó de la Rúa después de perder esa interna. Ya es una locura hacerle la interna al presidente, porque evidentemente le está moviendo la silla. Claro, ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Terraño se la hizo, se la ganó y a los 60 días de la Rúa se tuvo que ir. Yo no digo que se fue por esto. Digo, de ninguna manera uno va a generar ninguna acción para debilitar a Fernández. Ahora, tampoco podemos no expresarnos. Entonces, armamos nuestra herramienta electoral, Principios y Valores, y vamos a hacer un frente con el compañero Alper, que me acompaña acá generosamente y es presidente del Partido Republicano Federal, que él tiene una expertise muy particular en la construcción de las herramientas legales y en la construcción del pensamiento político en cuanto a táctica y estrategia en la provincia de Buenos Aires. Te tengo que decir que hace más de un año que venimos conversando y que habitualmente sus análisis son acertados. No es que yo lo conozco de hace... No, aprendí a conocer a él, ahora hemos trabado una amistad y nosotros vamos a armar un frente electoral que nos vamos a presentar en la provincia de Buenos Aires. Y yo te digo hoy, también lo dice él, ahora va a expresar su opinión, vamos a hacer una sorpresa electoral. Porque el Frente de Todos está fracasando y Cambiemos acaba de fracasar. ¿Qué tiene para ofrecerle Cambiemos al pueblo bonaerense? A Patricia Bullrich, Carrió, que fuera, ¿qué le va a decir? No, aprendimos, como dijo Vidal, pero ¿qué aprendieron? Miren, muchachos, los únicos que sabemos lo que hay que hacer somos los peronistas. Y lo demostramos en este siglo, en estos años que gobernamos, donde está claro lo que están escuchando, que los domingos comían asado, que llenaban el tanque y en un fin de semana largo se iban de paseo. Iban a misa. Bueno, vos tenías tus espectáculos con gente, había trabajo en la Argentina, el pueblo era muchísimo más feliz. Claro. Vamos a hacer la sorpresa electoral en las próximas elecciones. Ni Frente de Todos ni Cambiemos. Bien, y ¿Puedo sí, algo? Totalmente, Jaime Alper. Yo rebauticé el Frente de Todos. A ver qué vas a decir. Ahora son el Frente de Nadie. Como decía yo, esta Argentina es tierra de nadie por hoy, porque la verdad... Todo anda mal en esta Argentina, perdón que lo diga, pero es la verdad, yo hablo de mi experiencia personal, todo anda mal, viste que todos los servicios, internet, te dicen, bueno, vayan a dar clases online, ¿no? Cuando prohibieron también ir a las escuelas, y si anda todo mal, yo que doy clases, soy vocal coach, siento que le estoy robando a la gente cuando le doy una clase online, porque se corta, anda todo para atrás, llamás a las empresas, hacen todo un lío. Yo siento, Guillermo, como que está todo muy desorganizado en este tiempo, entonces ahí digo, ¿no será tiempo de volver un poco para atrás, ir a los valores? Vos que tanto mencionás, ¿no? La doctrina peronista y demás. Digo, tanto posmodernismo, todo tan liberal, pero no lo digo desde la ideología política, o sea, somos todos modernos, todos libres, y nos sirvió de algo. ¿Dónde estamos hoy? Y otro interrogante que tengo para hacerte, me pregunto, ¿no? ¿Coincidís conmigo que la época de Perón era la época industrial?
Sí, claro. Que era como la reina o la vedette, diríamos en el ambiente artístico, la era industrial. Después estamos más en una era de la globalización, la comunicación, la digitalización, internet y todo este medio, ¿no? Más como la era de la comunicación tal vez que de la de industrial. ¿Qué haría hoy? ¿Cómo ves realmente aplicable la doctrina peronista a este cambio, digamos, de sociedad actual que te estoy mencionando, de la historia? Es que nosotros básicamente somos una manera de vivir. ¿Por qué nos llamamos justicialistas? Porque queremos una sociedad justa. Sí. Y queremos una sociedad justa cuando nuestros trabajadores trabajaban en servicios, en industria y en el sector primario, este es el campo, o cuando ahora parte de los obreros industriales se trasladan a la comunicación. Claro. ¿O vos pensás que cambió algo el buscar una sociedad justa por la manera en que producís los bienes y servicios? La automatización de la producción no implica que vos no quieras una sociedad justa. Ahora, Evita decía, queremos hacer una revolución de amor y paz. ¿Y qué tiene que ver eso con que tengas un sector industrial con... Entiendo. Vos imaginate Entiendo, que sí. Siam, Sí, viejo, las heladeras, ¿no? bueno, entre otras cosas, hizo Sí. heladera, hizo autos. Sí, también. Era el complejo industrial más importante de Latinoamérica. En Hispanoamérica no había ninguna fábrica más grande que esta que cruzás el Riachuelo, está cerca de Avellaneda. Bueno, muy bien, llegaron a trabajar 5.000, 6.000 en las distintas plantas, 7.000, 10.000, en un momento que la población era mucho menos. Y vos te pensás que porque hoy todo eso lo hagas con 1.500 personas, porque el resto son máquinas, tu visión de que querés una sociedad donde prive el amor cambió. Claro. Claro, lo que pasa es que cuando uno habla de principios y valores, Sí. está hablando de los principios ordenadores de la sociedad. Antes te dije, dos también, te dije el principio de autoridad y el principio de rebelión. Bueno, esto es lo que nosotros decimos. Bueno, miren muchachos, ¿cómo se llevan ustedes con el principio de propiedad? Bueno, mire, la propiedad, nosotros la consideramos, la propiedad, que usted tenga acceso a la propiedad. Sí. Y el derecho de propiedad es un derecho del hombre. Mire, ahora déjeme que usted tenga el derecho de propiedad y que podamos generar una sociedad razonablemente justa. Eso no cambia, es al margen de que tengas 10 robots o no tengas ninguno. Claro. O sea que la doctrina peronista, por el contrario, con el avance científico-tecnológico, hasta te diría que es más sencilla. Aplicarla. Claro, en estos entonces, tiempos. entonces yo te diría, mirá, me parece que al contrario, vos imaginate hoy lo que es la actividad política con los medios de comunicación modernos. Sí. Esto es obvio que es mucho más sencillo que antes con tiza y con carbón pintando paredes y encima venía la policía y si tenías suerte te daba un palazo y si no tenías suerte te pegaba un tiro. Bueno, hoy es más diferente. Bueno, muy bien, te pueden cortar internet. No es que internet no tenga dueño. Eso de pensar que hay una nube y que en la nube, bueno, muchachos, eso. En realidad, obviamente, los equipos por donde pasa toda esta información, si un día lo desenchufan, bueno, lo pueden hacer, pero es más difícil. Claro, igual te lo preguntaba desde esto que uno siente un poco como que hay un debilitamiento, ¿viste? O un ataque, entre comillas, lo voy a decir, a todo lo que es los comerciantes, las empresas. ¿Cuántos empresarios se fueron de la Argentina a raíz también de tantos impuestos? O sea, yo siento como que la Argentina, mira, tengo gente en el exterior que se han ido de muy joven, compañeras de estudio, ¿no? Que han ido a Estados Unidos, qué sé yo. Y cada vez que venían a visitar, yo le decía, ¿cómo ves la Argentina? Y como siempre, como tratando de salir adelante. Y yo tengo siempre esa sensación. ¿Por qué siempre hay que estar, como decimos vulgarmente, remando en dulce de leche? Es como que acá no... no hay un plan claro de apoyar a la industria, de apoyar a las empresas, al emprendedor. Mismo la gente estos días que estuve hablando se quejan mucho de tantos impuestos que hay que pagar. O sea que yo creo que está un poco también debilitado el rico y el pobre, el empresario y el trabajador de menos categoría, si se quiere. Viste que no hay como un apoyo realmente al trabajo. ¿Se perdió la dignidad al trabajo en la Argentina? ¿Qué pasa con eso? Mira, el eje ordenador de la sociedad argentina es el trabajo. Claro. Y nosotros somos una doctrina
clásica y por lo tanto una doctrina de trabajo. Sí. ¿Somos la única? No, los marxistas también defendían el trabajo, los Sí. liberales también. Sí. Después vinieron, porque vos cuando hablás de Tela, el viejo de Tela, no los dos hijos, el viejo de Tela, era un liberal, pero era un hombre que a las 5 de la mañana estaba en su fábrica. ¿Está bien? Claro. Entonces, en eso nos encontramos, los que ordenamos la sociedad a partir del trabajo. Después vienen aquellos que quieren ordenar la sociedad a partir del eje especulativo rentístico o las finanzas, que ven la economía desde la plata. Bueno, eso es Alberto Fernández. Tenemos un problema. Cuando vos la economía no la ves desde el trabajo, si no lo ves desde la especulación, cuando vos te hablan más de la tasa de interés que de los puestos laborales, eso termina mal, que es lo que está pasando acá. Es una cosmovisión y es una cosmovisión. Son de categorías europeas, son de categorías europeas. Es una manera de organizar la sociedad, es una manera de organizar la sociedad. Ahora, cuando la Argentina no se organiza del trabajo, le va mal. Y pasó esto. ¿Por qué le fue bien con el peronismo? Porque se ordenaba desde el trabajo. Entonces, nosotros heredamos obviamente del gobierno anterior un montón de planes, pero después fueron bajando. Y cada vez tenías más ocupación. Ahora subieron. Bueno, y claro, Y ya subieron con Macri, claro, porque destruyó el trabajo. Ahora, vos decías que el déficit fiscal que dejó Macri tan alto era como el de Alfonsín. Sí, ¿Digo claro, bien? sí. ¿Y ahora cómo estamos en ese tema? Muy parecido, muy parecido. Estamos muy parecidos. Muy parecidos. Sí, porque en esos niveles 2, 3 puntos más, no te generan, ya estás en el punto de cocción donde el agua está por empezar. O sea, tenemos más gastos, serías, ¿no? O no recaudar lo que tenés que recaudar. Claro. El tema es dónde tenés que recaudar. Si vos querés recaudar, cuando vos decís, bueno, yo le pongo un impuesto a la riqueza, el primero, 200 millones de pesos son 2 millones de dólares. Eso ¿viste? Es un tema que cuando vos avanzás, en muchas épocas salís a caminar por Santa Fe y es propietario de un local, más la mercadería que tiene, a ver cuánto tiene, ya ni bien acá por Santa Fe. ¿Está bien? Sí. O sea que, y trabaja todo el día. Pero bueno, trabajó 30 años o heredó el local y lo tiene. ¿Cuánto vale un local en Santa Fe que tenga 10 por 40? Bueno, muchachos, es fácil de hacer la cuenta. Sí. Bien, a eso le sumás el fondo de comercio, le sumás mercadería, bueno, muchachos. Ese es el primer tema. ¿Dónde está la plata? Que vos decís, bueno, ¿cómo yo puedo recaudar más? Si hay un solo espacio donde se puede recaudar más, que es la pampa húmeda. En la pampa húmeda están las tierras más rentables de la Argentina. De la Argentina solamente, no, de Iberoamérica, solamente de Hispanoamérica, no, del mundo. Hay 3 lugares en el mundo que tienen las tierras de la calidad de la Argentina en la pampa húmeda. Ucrania, Angola y la pampa húmeda. Ucrania, Angola y la pampa húmeda. Vos fijate que Moraleja, los 3 con problemas. Angola, 40 años de guerra civil, los ucranianos salen 2 veces al año en los diarios y nosotros también. ¿Qué es lo que pasa en esas tierras tan extraordinarias que Dios nos dio? Ahí se hace la mitad de los alimentos que vos consumís. La mitad de la leche se hace sobre tierra alquilada. Entonces, cuando vos compras el sachet de leche, tenés que pagar el alquiler de la tierra en ese sachet de leche y es obvio. Ahora, resulta que no estás pagando el alquiler de cualquier tierra. Estás pagando el alquiler de una tierra extraordinaria. Claro. Por ejemplo, vos pondrías una panadería. ¿Cuál es el local más caro de la Argentina en términos de alquiler? Bueno, no tenés por qué ¿En qué zona? ¿En Puerto Madero? No. El local más caro. Contame. Al menos hasta la pandemia. Sí. Después de la pandemia cambió todo. Sí. Corrientes y Florida. Esos 4 esquinas. Okay. Por eso nunca viste una panadería ahí. ¿Sabes cuánto vale el alquiler por mes en Corrientes y Florida, en condiciones normales? De 10.000 a 15.000 dólares mensuales. Así que vos imaginate lo que valen esos locales. Sí, bueno, muy bien. ¿Y vos pondrías una panadería ahí? Y es obvio que no, porque en cada kilo de pan tenés que poner un X proporcional para pagar ese alquiler. Entonces, ¿qué tenés siempre ahí? Lugares de tecnología, te venden teléfono, lugares que venden prendas deportivas de altísima calidad. Gama, sí. Entonces ahí vos, los tipos de eso multiplican por 3, por 4. Claro. Y aparte, en general, son locales alquilados para hacer publicidad. Entonces, no solo, quizás hasta el local que está ahí, solo gana para pagar el alquiler.
Claro. y mantener los Sí. gastos. Pero como publicidad es extraordinaria. Claro. Vos imaginate la cantidad de gente que caminaba por Florida Sí, sí. y que te agarraba el semáforo de Corrientes. Claro. Vos me podés decir, pero lo mismo pasaba en Córdoba, ¿no? Los locales, pues fíjate que en Córdoba vos tenías confitería, ahí nunca tuviste. Claro. Ahí tenías cosas que se vendían Sí, de alto margen. de alta gama. Si vos tuvieras que decirle a todos los porteños, vayan a comprar el pan a una única panadería, ¿pondrías la panadería ahí? No, ponés la panadería en un lugar donde el alquiler del local es barato. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, Porque sí. para que vos puedas vender el pan barato. Sí, tal cual. Bueno, lo mismo nos pasa con los alimentos. Los alimentos en la Argentina lo hacemos en las tierras más caras que hay. Hay Ok. posibilidades de hacer en otras tierras, y no porque son las más productivas. Y entonces, y tampoco atentamos contra el derecho de propiedad, porque no está bien lo que dice Grabois. Viste que Grabois viene con esa tontería de la... Bueno, eso no. Sí, sí. Ahora, hay que resolver ese tema. Porque si vos tenés los alimentos alimentos caros, Mm. ¿qué haces con los trabajadores? No comen, y eso fue lo que pasó con Macri. Entonces, Claro. ¿cómo resolvés el tema de hacer los alimentos sobre las tierras más productivas del mundo y a su vez que tengan un precio razonable? Y eso se resuelve técnicamente, entre otras cosas, con una ley de alquileres. De alguna manera, los muchachos dueños de esa tierra tienen que saber que no se pueden seguir llevando el 12-14% anual en dólares sobre esa propiedad, porque si no, Claro. cada 7 años duplican su propiedad. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, se Un entiende. tipo que hoy tiene un alquiler de un local, ¿cuánto se lleva? Un tipo que tiene un departamento y lo alquila, y ni se lleva el 2%. No. En dólares, moneda Sí, dura. sí. Bueno, ¿por qué en la pampa húmeda se llevan el 12, el 14 y a veces más? Ah. Bueno, muy bien, hay que resolver, porque ¿sabés qué pasa? Para que ellos se lleven esa plata, vos tenés que pagar la leche, la carne, el trigo. caro. ¿Ah? Claro, sí. ¿Viste qué fácil que se entiende entiende? bárbaro. Muy bien, Se bien, entiende hay que bárbaro. resolverlo. Esto no se resuelve sin conflicto, porque los muchachos dueños de la tierra, que son Claro, poquitos, claro. dicen, che, muchachos, pongámonos de acuerdo. Ahora, nos estamos empezando a poner de acuerdo. Bien. Y por eso nos encontramos con la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez en la historia empezaron a entender que la comida no puede estar cara. Ah, bien. Y empiezan a pedir reuniones con el peronismo, Bueno no con el saberlo. Frente de Todos, con el peronismo. Y eso es muy importante. Dentro de estas pálidas que estamos hablando, Sí, hay una te esperanza. sigo. Bien. Hay una ¿hay esperanza? Eso te iba a Hay preguntar. una esperanza. Bien. Bueno, qué bueno lo que decís. Y decime, Guillermo, ¿te interesa saber un poco la gente? Ay, lo que dice rápidamente para ir cerrando. Hay un vamos a montón, ver. hay como 5.000 y pico. ¿Viste? Y acá Casi también, 5.100. y por Facebook Live me escriben, dice Lucas de Santa Cruz, se lo extraña en la gestión pública un hombre con principios. Después también dice Hernán Creado, muy interesantes los temas, muy bueno. Alejandro Papotti dice, vamos Guillermo Moreno desde el distrito de Moreno. Después dice, a ver, Guillermo, un verdadero peronista. Acá también, bueno, cuestionan un poco... Sí, como no, léela. Sí, cuestionan un poco acá, más arriba, a ver que lo encuentre, Alba Cárdenas. Dice, los valores y el aprendizaje de los ejemplos son estructuras de vida de las que uno aprende. La doctrina es querer imponer la voluntad de un líder por encima de la libertad de pensamientos. No, de ninguna manera. No es cierto eso. Yo no lo veo así, pero... No es cierto. Ese es un tema bien interesante, el tema de la libertad. Nosotros lo que creemos, valga la redundancia, en la Sí. creación, o sea, que creemos en Dios, creemos Sí. en un creador, creemos que incluso el originante es el que te da la libertad. Yo te diría a vos sos libre cuando te digo andá por acá que vas a ganar más plata. Claro. O ese incentivo te lleva a tomar una decisión, que es ganar plata, pero no tenés una libertad de elección. Claro. Esto es una discusión muy intensa con los liberales, ¿eh? Los verdaderos defensores de la libertad somos los peronistas, porque no solo defendemos la libertad del zorro, sino de la gallina. La libertad de la gallina a dormir tranquila en un gallinero, porque si no, el zorro, muy bien. Y nosotros cuando defendemos en profundidad la libertad, discutimos con los liberales sobre el tema de los incentivos. Cuando vos tomás decisiones a partir de un incentivo, ¿sos libre
o te están condicionando también. Claro. En ese debate, yo creo que hay un debate con los liberales que tenemos que dar. Bien. Y yo les digo siempre, mire, el peronismo plantea un gobierno esclavo de un pueblo libre. Lo único libre en la comunidad peronista es el pueblo. Ahora, la doctrina son los principios y valores Claro, ordenadores para seguir. llevados. Tiene que haber una línea, un camino. Si Los no es un descontrol. principios Sí. y valores ordenadores en Sí, función que de la no. búsqueda del bien común es la doctrina. Esos principios ordenados y que te guían a la acción es la doctrina. Por eso son vivos, ¿no? Bien, acá también dicen, Isaac Eisen, este sabe en serio, y dice, y Alberto rodeado de inexpertos, ¿no? Bueno, después hablan un poquito sobre las vacunas. La verdad que lo que me gusta de vos, te descubrí, Guillermo, a la hora de saber que te tenía para entrevistar, y que cosa que le agradezco mucho a Jaime Alper y a vos también tu predisposición de estar en el piso, es que al ver tus entrevistas y demás, como bien dice mucha gente, es una enseñanza, uno aprende. Y la verdad que yo me voy con esa sensación hoy de haber aprendido, y esto también de, como digo yo, con respeto, ¿no? Uno puede tener libre pensamiento, podemos estar con otra ideología, pero con respeto se pueden exponer todos los temas, y nos sirve a todos, ¿no? Los que están también de la otra vereda, de esta vereda, aprender desde la historia, aprender de lo que nos pasa hoy día, ver otras miradas, no cerrarnos mentalmente, y bueno, respetarnos cada uno. Así que yo agradezco mucho a la gente. Te voy a hacer una última pregunta, así que ya estamos con el tiempo, pero me va a retar, si no, mi amigo. Le mando un beso enorme a Claudio, abogado es él. Dice, ¿cómo hubiera manejado él el cierre de fronteras ante la crisis que planteó la pandemia? Si puede ser cortito, al hilo, para no dejarlo afuera, Claudio. Me parece que primero el cierre de fronteras, entiendo yo que está únicamente vinculado al tráfico internacional de seres vivos, entre comillas, digamos, también que a veces exportamos animales en pie, pero me imagino que se está refiriendo a la vinculación interfronteriza de personas. Obviamente que ahí tenés que tomar los recaudos, es obvio que una vez que la pandemia está decretada, vos tenés que testear a los que están entrando. Lo tenés que hacer, eso, obviamente vos tenías que proteger a tu pueblo, en toda su dimensión, salud física, mental y espiritual. Bien, bueno, muchas gracias de corazón, Guillermo Moreno, por estar acá. Y a la verdad todos, me todos encantó. esos 5.853, 59, 60, Sí. les decimos que en noviembre voten los que estamos probados, que sabemos hacer las cosas. Ahí está. Porque Muchas los días gracias. más felices son y volverán a ser peronistas. Peronista, nos vamos con la marcha, con el tema de Guillermo Moreno, acá en El Informante. Gracias por estar, un honor tenerte. Gracias. Jaime también. Acá para la gente de Facebook. Chao, gracias. Con Jaime. Gracias por acompañarnos. Mira, muchos corazones. Espera que voy a sacar una foto. Chao, gracias a todos. Después sigo.